Claro que sí, ahora mismo le atiendo, señorita, no se preocupe. ¡Por Dios! Señorita, discúlpeme, no fue con intención. ¿Qué te pasa? ¡Eres un despistado! ¡Cristian! ¡Déjalo! Este tipo lanzó a Kata a la piscina. Pero fue solo un error. Fue un accidente. Señorita, permítame, yo le ayudo. Es que no es eso, señorita. Mire lo que me hizo los documentos. No te preocupes. Solo son documentos. Y de la ropa ya te presto algo yo. Discúlpeme, patrona. Ahora mismo arreglo todo ese desastre. No te preocupes, Juan Pablo. Con permiso. Kata, acompáñame, por favor. Debería despedir ese mesero. No vaya a hacer eso, Cristian. Él solo cometió un error y no se va a quedar sin trabajo por eso. Además, hay cosas más importantes que enfocarnos ahora. Bueno, lo siento, señorita. ¿Y bien? ¿Propuestas que tengan para no cerrar el restaurante? La verdad es que he estado revisando los balances de la empresa y lastimosamente no cubrimos con los pagos mensuales del banco. Estoy segura que el otro mes se van a incrementar más reservas. Señorita, no cuente con eso. Las reservas solo son promesas que nunca llegan. Yo le voy a ser franco. Esto es simple. O usted vende la propiedad o se va a la quiebra. Eso no puedo hacer. Esta es la herencia familiar. Lo siento mucho, señorita, pero es mi deber decirle la verdad. Señorita Jordine, perdón que me meta, pero lo de las reservas es una total farsa. Nadie pidió tu opinión. Por favor, déjenlo hablar. Él también trabaja aquí y debe de saber algo. Continúa. Yo he llevado la contabilidad de los últimos meses de esta empresa. Señorita, la clientela ha aumentado. Por tal razón, yo tengo los comprobantes. Así que lo de las reservas ha sido un total éxito, señores. Por favor, eso no significa nada. ¿Y tú? No tienes nada que hacer aquí. Tú no sabes nada de números. Tú solo eres el de la limpieza. Con el respeto que se merece usted, caballero. Pero yo estoy cursando el último ciclo de la carrera de contabilidad en una de las mejores universidades que tiene este país. Esto es indignante. Con todo respeto, no debería hacerle caso a la opinión de un simple mesero. En este lugar, usted debería hacerle caso a los profesionales y no a las personas que se ocupan de la limpieza. Juan Pablo, muchas gracias por tu aporte. Pero vamos a continuar con la reunión. Claro que sí, señorita. Con permiso. Entonces, ¿qué propone? Esto es muy fácil, señorita. Y se lo repito. ¿Usted vende el restaurante? ¿O todo llega a la quiebra? ¿Es eso? ¿O si no, el banco se quedará con toda la herencia familiar?
Tienen razón. Prefiero que mi restaurante se quede en manos de un emprendedor a que en las manos del banco. Hablando de emprendedores, yo conozco una persona que está muy interesada en el restaurante. ¿Tan pronto? No sé por qué se sorprende, señorita. Si todos sabemos que el restaurante está al borde de la quiebra. Si usted me lo permite, puedo organizar una reunión con la persona. De hecho, aquí tengo el contacto de la persona. Está bien. Haz todo lo necesario. Muchas gracias por confiar en nosotros. Le prometo que no la vamos a decepcionar. Es una situación muy difícil, pero créame que es necesaria. Muchas gracias por confiar en nosotros. Con permiso. Con permiso. ¿Qué estás haciendo, Kata? Te dije claramente que debes mantener la reserva de ingresos en mínimos. ¿Te puedes calmar? Te voy a explicar. Los clientes vienen directamente hacia las reservas y no les puedo decir que no hay. Solo miénteles y ya. El plan está casi listo. Bueno, ya voy a ver qué hacer. Y también quiero que te deshagas de ese mesero. ¿Pero por qué? La señorita Yorlene va a sospechar de nosotros si hacemos eso. Puede ser, pero siento que ese mesero nos va a causar muchos problemas. Por favor, ya déjalo en paz ese mesero. ¿Qué nos puede hacer? Está bien, voy a confiar en ti. Quiero que lo mantengas bien vigilado. Y bueno, en este momento voy a llamar a nuestro comprador. Perfecto. ¿Y ahora qué hago? ¿Será que le digo a la señorita Yorlene? Sí, le voy a decir. No. De seguro no me cree porque solo soy un simple mesero. Ay, Dios mío, ¿y ahora? ¿Pasa algo? Señora, no, todo bien, todo está tranquilo. Bueno, con permiso. Espere. Mire, señorita. Yo creo y siento que usted le puede dar una segunda oportunidad a este restaurante. Yo también creía lo mismo, pero... Mira, Es que dese cuenta. Los números no cuadran con los informes. ¿a qué se refiere? Eso es fácil de darse cuenta, señorita. El informe está alterado. Eso no cuadra con el flujo de ingresos. Es fácil de darse cuenta. ¿De qué está hablando? Mire, con todo el respeto, permítame el acceso a los 3 últimos meses en el ámbito económico, de todos los informes. Yo le prometo que voy a averiguar qué pasa. No se preocupe. Yo le aseguro que yo no soy un mesero corrupto. Yo lo único que quiero es que usted pueda... Señorita Yorlene, disculpe que le interrumpa. Simplemente quería comentarle que el día de mañana llega el aspirante a compra del restaurante. Qué rápido que conseguiste comprador. Así de rápido hubiera sido para evitar que ese restaurante fuera a la quiebra. Señorita, por favor. Usted sabe que lo único que yo quiero es cuidar sus intereses. Y esta decisión es la más acertada. Necesito que le des un informe al joven de los últimos 3 meses de ingresos. Ahora. ¿Al joven? ¿No querrá decir al mesero? ¿Yo por qué le tengo que entregar informes al mesero? Cristian, yo todavía soy la dueña de este restaurante. Que no se te olvide. Así que, si yo te lo pido, tienes que hacerlo.
¿Qué le dijiste, meserito mentiroso? ¿Por qué te pones así? Hasta parece que me estás ocultando algo. Por favor, señorita. Yo jamás le ocultaría algo. ¿Sabe qué? No se preocupe. Yo le voy a entregar los informes. A primera hora. Por supuesto. Como usted diga. Con permiso. ¿Qué buscas con todo esto, meserito? Ustedes quieren vender este restaurante como si no valiera nada. Estás muy equivocado. El día de mañana, ¿a qué hora paso por los informes? A las 9. Pues vendré a las 8. Que tenga un buen día, señor. Con permiso. Castillo Real, buenas tardes. ¿En qué le podemos ayudar? ¿Me ayuda con una reservación para el día 28 de octubre a las 2 de la tarde, por favor? Ay, para el 28 no tenemos reservas ya, pero tal vez en unos 2 meses. Cualquier cosa le mantendremos informado. Bueno, gracias. De nada. Cata, ¿por qué dijiste que no había reservaciones para el 28? Sí las hay. Lo que pasa es que tal vez me confundí, señorita. Perdóneme, por favor. Me parece muy irresponsable de tu parte que digas que no hay reservaciones sabiendo en la situación en la que estamos. Sí, lo sé, señorita, lo siento. Le prometo que no va a volver a pasar. Siento que algo está pasando. ¿O por qué dijiste que no habían reservaciones? Ya le dije, me confundí, pero no va a volver a pasar. Claro que no va a volver a pasar. Ahora yo me voy a encargar de las reservas. ¿Cómo cree, señorita? Yo lo hago perfectamente, solo fue un error que lo voy a remediar. No. Ahora tú te vas a encargar de limpiar todas las mesas. Señorita, pero yo he trabajado aquí más de 5 años como recepcionista. No me puede hacer eso. Pues ya no. Ahora tú te vas a encargar de las mesas y yo me voy a encargar de las reservaciones. Y quiero que empieces ahora. Está bien, señorita. Señorita. Gracias, Juan Pablo. Si no la agarraba, de seguro se caía a la piscina, señorita. Eso ni siquiera me hubiera importado. Tranquila. Anímese. Ya va a ver que usted va a levantar este restaurante. Ay, Juan Pablo. Como quisiera tener tu fe. No se rinda, señorita. Usted es una persona muy valiente y sobre todo muy fuerte. Ya verá que muy pronto va a recibir muy buenas noticias. Dios te escucha, Juan Pablo. ¿Puedo decirle una cosa? Sí, claro. Yo la admiro demasiado a usted. Solo tengo un poco de paciencia. Nada es imposible en esta vida, sea como el zorro. ¿Y quién es el zorro? Es alguien que nunca se rindió, nunca se dio por vencido. Anímese, señorita. No permita que nadie le arrebate lo que le pertenece, lo que es suyo. Yo, personalmente, le voy a ayudar a usted. ¿Y por qué harías eso por mí? No tiene nada que agradecerme. Lo que yo hago por usted lo hago de todo corazón, señora. Gracias por no dejarme sola en esto. No se preocupe. Lo que sí, por favor no vaya a firmar ningún tipo de documento hasta que yo haya revisado los demás documentos. Claro que sí, Juan Pablo. Con permiso, tengo muchas cosas que hacer.
Adelante. Cristian, vine para que me entregues los documentos, por favor. Yo no sé qué es lo que hiciste para que la señorita Yolene confíe en ti, para entregarte estos informes. Pero déjame decirte que no durará por mucho tiempo. Ustedes quieren que la señorita Yorlene pierda este restaurante. Y yo no lo voy a permitir. Entrégamelos, por favor. ¿Los quieres? ¡Cristian! ¡No! Fue un accidente. Ahora, pensándolo bien, creo que se me va a hacer un poco difícil volver a descargar esos archivos. No te quieras pasar de listo. Anda. Y cuéntale a la señorita Yolene. Para ver a quién le cree. Si a su administrador o al simple mesero. ¿Qué estás haciendo? Tu jefa, que me mandó a limpiar mesas. ¿Y eso por qué? Porque me escuchó diciendo mentiras sobre las reservas. ¿Eso quiere decir que sospecha algo? No sospecha, pero ella cree que me confundí. Cata, tenemos que cerrar la venta hoy mismo. De lo contrario, el plan se vendrá abajo. ¿Y qué piensas hacer con el mesero? Por ese insignificante no te preocupes. Ya me encargué de él. No me digas que... No. Lo único que te diré es que va a pasar mucho tiempo recogiendo papeles. Ahora, por favor, ve a cambiarte para la reunión. La jefa ni siquiera me ha de querer ver. Yo le diré que eres muy importante para la reunión. Así que, por favor, ve a cambiarte. Ok. Señorita Yolene, qué gusto verla. Cristian, ¿se te ofrece algo? Le venía a informar que el aspirante a la compra del restaurante está a punto de llegar. Y también quería presentarle mi propuesta de venta de la misma. Eres muy eficiente, Cristian. Así hubiera sido para evitar la crisis de este restaurante. Señorita, ya va 2 veces que me va diciendo lo mismo. Qué raro que haya una persona que quiera comprar el restaurante cuando está en tan mal estado. ¿Acaso usted está insinuando? Yo no estoy insinuando nada. Todo es culpa de ese mesero. Yo le recomiendo que no haga caso a personas que acaba de conocer. Confío en personas que, según yo, conocía muy bien. Y mírame, acabo de perder todo. Señorita, usted sabe que yo siempre querré lo mejor para usted, en honor a la amistad que tenía con sus padres.
Cata, ¿tú qué estás haciendo aquí? Yo le pedí que viniera. Es muy importante que Cata esté presente en el cierre de esta negociación. Perfecto. Adelante, Cata. Quiero ver si eres tan buena negociando, así como eres buena para mentir en recepción. ¿Escucharon? Es el aspirante a la compra. Por favor, señorita, permítame presentar mi propuesta de venta. Será con un valor mayor al comercial. Por favor, no se va a repetir. Está bien. Perfecto. Señorita, disculpe, le hago una pregunta. ¿Usted tiene un mal concepto sobre mí? ¿Habría de tenerlo? No, claro que no. Usted sabe muy bien que yo todo lo que hago es para ayudarla. Qué bondadosa que eres. Señor Walter, muy buenas tardes, bienvenida. Gracias, Christian, pero ¿está todo listo? Sí, ella ya aceptó. Christian no quiere errores. Por favor, no tiene ni que decirlo. Ella nunca lo sabrá. Claro, siempre y cuando usted haga la parte del trato. Mira, Christian, yo soy un hombre de palabra, y el hecho que tú dudes de mí me ofendes. Señor, mil disculpas, yo no quería ofenderlo. Venga, pase conmigo, por favor. Vamos, Christian. Lo sabía. Pero el restaurante todavía se puede salvar. ¿Hostería Castillo Real? Buenas tardes. ¿Tiene disponibilidad para el 2 de noviembre? Muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos disponibilidad, sin ningún tipo de problema. Porque mi esposo hace un rato llamó y le dijeron que no había disponibilidad. ¿Disculpe? ¿Pero quién le dijo eso? La recepcionista me dijo que no harían reservaciones durante todo el año. ¿Todo el año? Así es. Señorita, el restaurante funciona a las 24 horas del día, sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿por qué dan información falsa? No es eso, señorita. ¿Sabe qué? Mejor venga al restaurante personalmente. Yo me encargaré de darle una buena promoción, un precio justo y cómodo. Eso va a justificar el error que está sucediendo en este momento. Me parece justo. Podría ir hoy. Claro que sí, señorita. Muchas gracias. Aquí le esperamos. Que tenga un buen día. Señorita Yolene, permítame presentarle al señor Walter Montea, que está dispuesto a hacerle una oferta que le cambiará la vida. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Déjeme decirle que usted tiene un restaurante en una zona muy privilegiada. Tomen asiento. Muchas gracias. ¿Y qué es lo que propone exactamente? El señor Montero ofrece un valor por encima del valor comercial, lo que significa que usted no tendrá que preocuparse de nuevo por deudas. Así es, señorita. Yo me encargaré de modernizar este lugar, pero por los balances que me muestran, veo que su negocio es insostenible. ¿Y usted cómo sabe tanto sobre mis balances? Porque
porque yo le adelanté un poco sobre la situación del negocio. Ya sabe, siempre estoy un pie delante de la situación. Señorita Yolene, esta es la mejor decisión. Así es, señorita Yorlene. Es la mejor decisión. Estas oportunidades no se dan todos los días. Si usted firma, todo estará listo. ¿Y si dejo ir esta gran oportunidad como usted dice? ¿Qué pasaría? Eso no sería muy bueno, señorita, ya que usted y yo sabemos que en cualquier momento el banco embargaría esta propiedad. Por favor, no lo piense más. Firme. Así es, señorita Yorlene. No lo piense mucho. Y firme. Un momento, señorita. No firme esos documentos, porque esto es un engaño. ¿Y tú qué haces aquí? ¿A ti quién te invitó? Christian, déjalo hablar. Continúa. Es la verdad, señorita. En el último trimestre, Christian reportó un valor total de $10,500. Pero según los análisis de estos balances, da un valor total de $40,000. De igual manera, en el mes de febrero, hubieron más de 300 reservaciones, y no 50, como lo resaltan ellos. Aquí la verdad es que uno de los dos está adulterando todo. No. Esto es indignante, señorita. Mire, ¿usted le va a creer en los delirios de este mesero? ¿O va a creer en nosotros? Exactamente. Este tipo no debería estar aquí. No son delirios, señorita. La matemática y los números son exactos. Bueno, ya basta. Señorita Yorlene, usted verá en quién confía. ¿En un administrador con experiencia? ¿O en un empresario que tiene capital para poderle salvar su negocio a usted misma? ¿O en este mesero de pacotilla que tiene las manos sucias de tanto trapear el piso? Señorita Yorlene, si yo sea un mesero, no me vea así. Véame como alguien que quiere ayudarla a conservar el único recuerdo que usted tiene de sus padres. Si usted vende este restaurante en este momento, perderá lo que con muchos años logró construir. Tú, Yo... lo que está diciendo Juan Pablo es verdad. Y cuidadito con lo que dices. No te quiero mandar a la cárcel. Señorita, yo solamente estaba siguiendo instrucciones. ¡Haz silencio, Cata! Por favor, señorita Yolene. ¿No va a hacer caso a unos resultados de hace unos cuantos minutos? En vez de confiar en algo de un profesional. Por favor. Espere. Si usted no me cree a mí, yo tengo a alguien que puede ayudar a demostrar todo lo contrario que dice este caballero. Buenas tardes. Señorita Yorlene, ella es la señorita Estefanía. Le dijeron que desde el mes de febrero no había reservaciones. Aquí tengo las conversaciones. Muchas gracias, Estefanía. Te lo agradezco. Bueno, espero que eso les ayude. Yo me retiro. Ustedes dos se van a largar a la cárcel. No, señorita Yorlene, todo fue idea de Christian. ¡Cállate! Y usted también, señor Walter. También se va a largar a la cárcel. Mire, señorita, a mí no me meta en estos asuntos. Yo no estaba enterado de esto. Ay, sí, cómo no. Juan Pablo, llama a la policía ahora mismo. Mire, señorita, yo no voy a ir a la cárcel. Yo soy un administrador, un empresario muy reconocido y con respeto. Le siento mucho por su mesero. Juan Pablo, que llames a la policía. Un minuto.
Yo no voy a ir a la cárcel por un simple mesero. De aquí, yo no me voy a ir hasta conseguir lo que quiero. Piensa muy bien las cosas que vas a hacer. De mí nadie se va a burlar. Cristian, ¿qué vas a hacer? No, lo que estás haciendo. Cristian, no lo hagas. Cristian, ¿qué hiciste? Juan Pablo, no. ¡Ay! ¡Ven para acá! ¡Cata! ¡No, ambulancia! Por favor, mándeme una ambulancia al Castillo Real. ¡Ahora! Señorita, yo solo cumplí con mi palabra de ayudarle a usted. Gracias por todo. Eso ya no tiene importancia. Por favor, resiste. ¡Cata, la ambulancia! Sí, ya está por venir. Por favor. Te quiero decir algo. Dígame, señorita. Tuve mucho miedo de perderte. ¿Por qué dice eso? Es un sentimiento que no te puedo explicar, pero tú en 2 días hiciste lo que nadie había hecho por mí durante muchos años. Yo solo hice lo que cualquier persona hubiera hecho. No. No cualquiera hubiera arriesgado su vida así como tú lo hiciste por mí. Yo no solo quería salvar su restaurante, sino que también quería salvarla a usted.